De esto y más paso a conversar ya con Josefina Tausen, colega periodista, a quien admiro muchísimo, quiero también, y ha tenido la enorme amabilidad de aceptar una entrevista conmigo esta noche. ¿Cómo te va, Josefina? Al contrario, Juliana, muchas gracias por la invitación. Me has invitado antes, no podía, pero ahora estamos aquí, ya juntas. Me encanta tenerte. Yo siempre te lo he dicho, soy tu fans. A ver, ¿cómo podrías llamar, resumir, si es que existe acaso alguna frase que pueda manifestar la indignación que puede generar este despilfarro increíble que acabamos de ver, vemos constantemente, pero que ahora, digamos, hemos presentado de manera bastante tangible en la nota que acabamos de presentar? ¿Qué es esto? Es estar totalmente de espaldas a tu país, ¿no? El país que te eligió. ¿Cuántos de ellos pueden además ir a sus regiones y estar ahí sin que la gente les llame la atención, ¿no? O incluso los insulte. Hemos visto algunos videos también de lo que sucede cuando tratan de ir ahí ahora que hay inundaciones y lluvias. Entonces, el castigo mayor viene de sus electores y va a venir. Se habla mucho de volver a la reelección, pero yo creo que así volviéramos a la reelección, que no sería mala idea. No creo que aquí habrían candidatos para la reelección en sus regiones. Yo no creo que puedan siquiera, con tranquilidad. Ni siquiera hay un acto de contrición, ¿no? Ni siquiera hay un mea culpa de decir, a ver, sí, no, o sea, es como que con nosotros no es y simplemente le hacemos, digamos, el juego en pared al gobierno de turno para quedarnos hasta el 2026. Y claro, y ya tienen la tranquilidad que se van a quedar hasta el 2026, ya se van archivando y van llamando a pleno y a pleno y a plenos para debatir el supuesto adelanto de elecciones, para no hacerlo. Y además para darnos cuenta que cuando había pleno, había buffet, aparte. O sea que también habían intereses más allá de los políticos para poder hacer más plenos más seguidos, ¿no? Pero bueno, han sido todas estas fechas, incluso Fuerza Popular, cambiando de opinión, para al final quedar en nada. Estamos entonces estos 100 días de Dina Boluarte con un Congreso que se queda hasta el 2026 y una presidenta que se queda hasta el 2026, como inicialmente dijo, además. ¿Y dónde queda la coherencia, Josefina, no? Porque más allá de los congresistas que terminan abandonando sus bancadas por X e Y motivo, aquí estamos hablando de una presidenta que llega al poder acompañando a quien obtuvo el cargo de mandatario, ingresa a Palacio de Gobierno, el hoy golpista Pedro Castillo, pero ofreciendo un plan de gobierno de izquierda con una ruta clarísima, criticada por muchos porque daba miedo, justamente porque había sido redactada y firmada por el secretario general, que es nada menos que Vladimir Cerrón, pero que de pronto esa misma persona que hasta hace 4 meses era llamada no solamente por congresistas de derecha, sino hasta por periodistas de derecha, la terruca, Dina Dinamita, la maldita, la querían inhabilitar, la querían sepultar. Era peligrosísimo, además, sí, porque supuestamente tenía más capacidad que Vladimir Cerrón, era parte de Perú Libre. Y claro, entonces se entiende también esa indignación que ella dice no entender qué pasa en el país con las protestas. Pero un votante de Castillo, del sur, equivocado o no, pero decidió votar por Castillo porque le despertaba esperanza, en fin. De repente, la persona que estaba en esa plancha por la que él también había votado y le decía, sí, es necesaria una asamblea constituyente, le dices, eres un vándalo porque pides una asamblea constituyente. Es como, no sé, si Luis Galarreta hubiera asumido la presidencia en caso de un autogolpe de Keiko Fujimori, si es que eso pasaba, y le decía al país, ¿saben qué? Necesitamos una nueva constitución. La constitución del 93 no sirve para nada. Claro. Entonces, claro, ahí hay una legítima, creo yo, indignación de los votantes de Castillo. Y la respuesta del gobierno, que no te la dicen directamente, pero con las acciones hablan y mucho, es la única manera de permanecer en el poder y no evitar, digamos, o mejor dicho, evitar que este país termine desangrándose, es pues nada, lanzándole un flotador a la derecha, estrechando nuestras manos con quienes antes eran los opositores, porque ahora no se trata de ideologías, no se trata de postura política, se trata de todos luchar por lo mismo. Pero eso tampoco es verdad, porque lo único que tienen en común es que no se quieren ir hasta el 2026, pero en el fondo sabemos todos que se detestan y se odian, y que la derecha estaría feliz con que se vaya Dina Boluarte, pero saben que si se va, ellos pierden. Los ponen a ellos contra la pared. Claro. De tener que irse, sí, y no quieren verse en esa situación. Y además hay esta incapacidad del gobierno de ser, digamos, de decir, sí, han habido estas muertes que califica el New York Times, ha tenido un artículo durísimo de su unidad de investigación, dice que la unidad de investigación del New York Times encontró que la policía, los militares en el
país dispararon munición letal a civiles desarmados durante las protestas. Entonces, gobernar con estas muertes es muy difícil sin dar explicaciones, sin que haya responsables políticos, sin que renuncien. Entonces, cerrando filas, les dieron la confianza a este gabinete cuando acababan de ver las muertes, ¿no? Entonces, también ahí hay una manera de gobernar sin siquiera intentar el diálogo, ¿no? Entonces creo que es muy difícil, se sienten muy seguros, me parece, desde el gobierno y desde el Parlamento, porque sí han disminuido las protestas, pero ahora ha venido esta crisis de los huaicos y las lluvias, y vamos a ver cómo reacciona la población. Puede ser una oportunidad como la que se recuerda tuvo PPK, pero PPK después también salió. Así es. Entonces, no necesariamente... Que es importante, Josefina, ¿no? Y que además yo aquí en el programa lo he repetido hasta el cansancio. ¿Dónde está? Yo no estoy hablando de las responsabilidades legales, penales. De eso se ocupará el Ministerio Público con las investigaciones, el Poder Judicial, en caso existan personas que tengan que ser sentenciadas, condenadas. Pero uno en política sabe que tiene que asumir un cargo con todo lo que esto involucra, incluso responsabilidades. El ministro de Defensa, cuando mueren personas inocentes en Ayacucho por el uso indiscriminado de la fuerza, que ahora lo dice hasta New York Times, ¿ok? Sí. Luego es convertido en premier. O sea, le dan el trofeo de ser el presidente del Consejo de Ministros y el Congreso aplaude. Sí, el Congreso aplaude, claro, y lo consideran que es necesario, que permanezca ahí. Y hablando de coherencia también, te das cuenta de lo que llama la atención, una presidenta que tenga que borrar su cuenta de Twitter, porque no quiere que recordemos cómo pensaba ella antes. O sea, hay una trayectoria política que tú tienes que ser responsable. Que está bien que uno pueda tener percepciones diferentes dependiendo de la circunstancia, ¿no? Hay gente que en un momento genera confianza y luego uno dice, ¿qué pasó aquí, no? Hay un video que se está viralizando, de hecho lo has visto, Josefina, ¿no? Donde yo recuerdo que cuando nombran a Betsy Chávez como ministra de Trabajo, digo, bueno, ante tanto desconocido y gente que no tiene la capacidad de dialogar, porque muchos han sido puestos a dedo por Vladimir Cerrón, creo que Betsy Chávez es una persona inteligente. Ruth Luque, siendo de izquierda, creo que es una mujer dialogante también, pero claro, ¿quién se iba a imaginar que iba a terminar convirtiéndose en la cómplice de un golpista aspirante a dictador? Pero eso no tiene que ver con la falta de coherencia, eso tiene que ver más bien con la coherencia de poder criticar, ¿no? Y llamar las cosas por su nombre en el momento indicado. ¿Y cuál es el nombre que le pones tú, Josefina? Golpe de Estado fue lo que hizo o lo que quiso hacer Pedro Castillo. Pero hay sectores de la izquierda que no pueden decir esa palabra, que dicen, infracción constitucional, ¿no? Entonces como que le quitan, ¿no? La gravedad de lo que fue un golpe de Estado que falló, ese es otro tema. Entonces, pero que se dio, se anunció. Claro, que quería que sucediera, por supuesto, la voluntad. De acuerdo. Entonces, que sí hubo una sucesión constitucional que le tocaba a Dina Boluarte, pero con lo que sorprendió fue este cambio, que fue más que una sucesión constitucional, fue un cambio de gobierno, que con todos los errores, las barbaridades y las acusaciones de corrupción de Pedro Castillo, pero que, por supuesto, no deja de sorprender un cambio así, sobre todo a los votantes de Pedro Castillo, que llevaron además al poder también a Dina Boluarte. De acuerdo, y son 100 días de gobierno recién, ¿no? Y habían esperanzas, por decirlo menos, de que se pudieran adelantar las elecciones, no porque un sector de la prensa lo exigiera, es la población la que sale a las calles y dice no me representa este Congreso y no me representa este gobierno. Y volvemos al tema de la coherencia. En un momento confiaron en estos 130 parlamentarios que fueron elegidos en un proceso electoral limpio y transparente, y Dina Boluarte también llegó al gobierno en un proceso electoral en el mismo limpio y transparente junto a Pedro Castillo. Todos reconocen. Pero también puede decir, bueno, me fallaron, te di la oportunidad, me conquistaste y ahora me siento absolutamente decepcionada. Pero no se quieren ir. Entonces, ¿hasta dónde el pueblo, los ciudadanos, van a aguantar? Vamos a aguantar. Bueno, tienen que vivir, por ejemplo, con la Plaza Bolívar enrejada, ¿no? Entonces eso también es una señal del aislamiento que tienen, de no poder salir y hablar con sus bases, de no hacer vida política tampoco. Entonces, y quedarse de esa manera, quedarse por quedarse, que es lo que parece ser también la política de la presidenta, sobrevivir. Parece que ese es el mayor logro que tiene en estos 100 días, ¿no? De poder haberse... A mí me da la impresión, Josefina, no sé si a ti también, que es como que ella es absolutamente infeliz porque no goza de popularidad, porque ella sabe que ha traicionado a la gente que la vio como una representante de izquierda que debía llegar al gobierno, nos guste o no, a quienes no somos de
izquierda a quienes no somos de derecha, estamos en el centro y que somos caviares, mermeleros y todo lo que nos dice Josefina, por supuesto, ¿no? Pero claro, es como que ella está sufriendo, lo manda Otárola a que vaya poniendo, digamos, parches, ¿no? Sí. Pero se está inmolando por el Congreso porque el Parlamento se quiere quedar y bueno, pues ya trancé con ellos y ya mejor no digo nada hasta el 2026, aguanto acá esperando nomás. Además también de la coherencia, hablando de la coherencia, ¿no? Primero dices, me quedo hasta el 2026. Cuando ves que hay protestas, dices, no, ya no, 2024. Más protestas, no, 2023. Y cuando parece haber una tregua, ya ni siquiera le he escuchado quejarse de que la Comisión de Constitución ni siquiera pasó ya el proyecto de ley para poder convocar a elecciones anticipadas. Ya ni siquiera he escuchado eso. Puede ser que sea por la emergencia, puede ser. Pero ahí también va a ser un desafío para su gestión. Yo no he visto que ella de inmediato ejerciera liderazgo, porque una cosa que dicen algunos es, bueno, de hecho su gabinete es mejor que el de Castillo. Bueno, la valla era bastante baja, ¿no? Cualquier gabinete iba a ser mejor que el de Castillo. En todo caso, ¿crees todavía, Josefina, que existe la posibilidad de que se adelanten las elecciones por presión popular, por lo que fuere? Pero ¿crees que por lo menos llegue no a la Comisión de Constitución, sino al hemiciclo y se debata? Sí. Yo creo que están pensando y pendientes, muy pendientes en el Congreso y ella misma en el gobierno de ver cómo van las protestas, cómo va la población, para ver si finalmente tienen que cambiar de opinión ahora o no, ¿no? Y ahora con las lluvias creo que están tratando, más bien, ¿no? Que es el desafío de responder a esta situación, pero no me parece que lo hayan hecho de inmediato. Yo me enteré de esta situación, del terrible de las lluvias, por una entrevista de Rosa María Palacios al jefe del Senami. Sí, claro, y que tuvo que se viralizó. Se viralizó, pero eso debió de ser un mensaje de la presidenta. Sí, no, de acuerdo. Y encima la pobre Rosa María le cayó el huaico literal encima diciendo que era una alarmista, una roja, una caviar, una maldita. Es decir, no puedes decir absolutamente nada si no estás con la izquierda o con la derecha porque te salpican de todas partes. Y eso lo sabemos al final, la ultraizquierda y la ultraderecha se unen en el Parlamento y votan por lo que les interesa. Es tremendo, ¿no? Y te buscan la manera de, ¿no?, decir, entonces tú estás amarrada con tal o cual, la consultoría, y me hablan de consultorías. ¿Dónde están esas consultorías? Por Dios, necesito la plata. Gracias, Josefina. Un placer tenerte en el programa. Gracias. Todos los éxitos Julián del mundo. Para ti también. Bueno, ya los tienes. Gracias. No, tú también. Gracias. Sálvese quien pueda, ya lo saben, con Renato Cisneros, que es una plataforma digital que presenta una opción decente, honesta de periodismo. Me han invitado un par de veces y yo no me digan, ay, Juliana la patera de los periodistas. No, yo nunca hago espíritu de cuerpo, pero Josefina es una mujer A1, por Dios, es un placer haberla tenido en el programa.